Buena gente, ¿cómo va? River ganó 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. En Córdoba el equipo de Cudé se trajo los 3 puntos. Los goles los hicieron Montiel de penal y Salas en el final del partido. Que fue un partido aburrido, chato, se perdió muchísimo tiempo porque el rival así lo quiso, un rival que nunca quiso jugar, que intentó rascar el punto del empate al menos de la manera que sea, y eso a River todavía le cuesta, y muchos esos partidos donde el rival se le tira atrás, le intenta salir de contra, lo corta todo el tiempo con falta, más que hubo algunas polémicas que el VAR se tardó muchísimo tiempo en revisar. Entonces también se jugó poco, hubo mucho tiempo parado, el partido fue aburrido, pero bueno, River lo pudo sacar adelante en partidos que quizás en otro momento se perdían, se empataban. Por lo menos ahora el Chacho le pasó con Huracán en un partido duro, le pasó con Sarmiento en un partido cerrado hasta la expulsión del partido del jugador de Sarmiento, y ahora le volvió a pasar con Estudiantes de Río Cuarto, pero por lo menos en los tres hay algo que se repitió, que es que River terminó ganando, y eso es importante. River formó con Beltrán, que tuvo un partido aceptable, tuvo una sola intervención, creo que le hizo bien, después no lo atacaron mucho, pero el pibe sumó confianza y sumó una nueva valla invicta. Montiel estuvo en la defensa, ordenado, y convirtió el penal, así que eso es importante, seguimos confiando en nuestro pateador predilecto de penales. Luego de la defensa, Martínez Cuartas estuvo correcto, Rivero también estuvo correcto, y Acuña también, después fue reemplazado porque le habían sacado amarilla, pero digamos ninguno tuvo ningún error en la defensa, tampoco nada para destacar, por eso fue, como te digo, un partido donde se jugó más bien poco. Lo mismo va a pasar en el medio, donde tenemos a Galván, que intercambió como siempre buenas y malas, tuvo pases buenos, también tuvo pases malos, recuperó y perdió pelotas, luego fue también reemplazado en el segundo tiempo. En el medio estuvo Vera, que perdió algunas pelotas, pero también recupera, entonces alterna buenas y malas. Lo mismo se puede decir para Moreno, que siempre cumple en River, mantiene ese eje en el medio campo, hoy quizás sin destacar tanto, tampoco cometiendo ningún error. Y luego tenemos a Subiabre. Subiabre sí, voy a hacer un poco más de hincapié. Subiabre es representado por Canigia, lo digo como un dato extra. Canigia no es una persona cualquiera, sabemos, ¿no? Un jugador histórico de la selección argentina. No sé si eso influirá o no en que Subiabre esté siempre en el 11 de titular, pero para mí Subiabre es el único que quizás no viene demostrando nada como para estarlo. No solo por este partido, sino por varios, donde el chico decide, casi todas las jugadas las decide mal, pierde muchas pelotas por partido y no termina de encontrarse el punto por el cual está dentro del 11 titular, digamos. No es una persona que te ofrezca velocidad, porque si bien es rápido, lo utiliza mal porque siempre pierde, decide mal a la hora de definir, entonces tampoco tiene gol, y tampoco es un jugador que recupere, que gane pelotas, porque a veces hasta es displicente a la hora de marcar y de meter. Entonces es raro lo de Subiabre. Es verdad que es un chico y hay que bancar, sí, pero hoy voy a hacer un punto y es separar. Bancar a un chico porque solamente es chico, me parece que no es la vía correcta. Es bancar a un chico porque es juvenil, porque hay que tenerle paciencia, porque se le ve una proyección. El caso de Beltrán, el caso puede ser de Rivero, el caso del chico Freitas, que ahora vamos a hablar, porque uno le ve condiciones, le ve actitud. El caso de Subiare, por ahora, para mí, es simplemente bancar porque es chico. Bancar porque la otra alternativa es Colidio, que obviamente yo no quiero que juegue ni siquiera más en River. Pero bueno, por eso creo que a Subiare de a poco le va quedando pocas oportunidades que va a tener que aprovechar, porque si no, donde aparezca cualquier otro juvenil o en el mercado de pases traigamos a alguien en su posición, no tiene mucho mérito para decir por qué debería jugar él. Es el único asterisco que voy a hacer, porque Subiare de a poco va cansando mi paciencia, porque pierde muchas pelotas, resuelve casi todas mal y no termina aportando nada al equipo. Dicho esto, paso a los de arriba. Freitas sí me parece que tuvo un buen partido. También obviamente tiene que mejorar, tiene que aprender, tiene que crecer, pero sí se le ve una proyección por actitudes, por formas de leer el juego, por intenciones que tiene el chico, que demuestran que con tiempo puede ser un buen jugador. Driussi también tuvo un partido para mí regular, alternó malas y buenas, estuvo en la del penal, es decir, le cometieron la falta a él, lo cual es importante, pero después rebotó muchas pelotas mal, no aguantó cuando tenía que aguantar contra los centrales, y tuvo algunas displicencias a la hora de rebotar las pelotas como que sin ganas o sin afirmar bien el pase, lo cual hacía que un jugador de Estudiantes la robara y se fuera de contra. Entonces creo que más o menos un puntaje como el resto del equipo. Nadie destacó, nadie hizo una gran macana, pero el partido fue chato. En el segundo tiempo ingresaron Viña, que tuvo un partido también pocos minutos, regular. Quizás no termina de aprovechar las oportunidades porque podría haber demostrado algo, ya sea de marcar fuerte, pegado, y no lo hizo. Le tiraron centros casi que en su cara y él los miraba. Y tampoco tuvo un centro, un pase al ataque como para ver una proyección de algo. Así que la verdad que Viña casi que ni se notó su ingreso. Lo mismo con el chileno Pablo Díaz, que al menos no cometió ningún error. Ya con eso, para la vara que tiene Pablo Díaz es suficiente, no cometió ningún error. Luego ingresó Quintero, que metió algunos pases malos, pero también metió algunos pases buenos, como el del gol que le da a Salas. Entró Castaño, que tampoco, muy parecido a Viña, es decir, no tuvo mucho tiempo, pero tampoco pudo hacer nada. Es decir, fue como si no hubiera entrado. Entró, hizo algunos pases, se terminó el partido, no hubo mucho más. Y Salas, que entró con ganas de demostrar algo, pero no le salía. Intentó muchas veces irse por velocidad,
no es lo suyo, no pudo pasar a los defensores y perdía. Pero por suerte en la última le quedó ese pase de Quintero, se fue solo mano a mano y algo muy importante es que definió bien. Definió en gol para su confianza personal y para además cortar con una sequía larga que tenía sin goles. Así que yo creo que es lo positivo del partido, es que pudo meter un gol un delantero de River. En otro momento habría sido Lucy, ahora Salas. River necesita que sus delanteros vuelvan a tener confianza, vuelvan a meter goles. Ese fue el 1-por-1 de todos. Vamos ahora con las polémicas. Hubo 3 revisiones de VAR, 3 polémicas se podría decir. La primera es un penal que le cobran a River, que luego dicen que es afuera del área. Es correcto. ¿Era mano? Sí. ¿Era fuera del área? También. Correcto, se ven los videos, nada para protestar de ningún lado. La más polémica quizás sea el gol anulado a Estudiantes de Río Cuarto. El reglamento es claro. Si el jugador intenta despejar, no es lo mismo que si intenta dar un pase y no ve que hay otro jugador que está en offside y le intercepta y se va. Ahí es diferente porque en ese caso Martínez Cuarta tendría la pelota dominada, intenta dar un pase atrás, no ve que hay un jugador, lo mete en el gol y ahí estaría válido. En este caso es un despeje. El jugador González, que es el que participa, que termina metiendo el gol, estaba en offside. Cuando tiran el centro de antes, Martínez Cuarta se ve forzado a tirar un despeje, que es claro, el despeje es claro, se ve que Martínez Cuarta no es un jugador muy habilidoso como para poder salir jugando de esa situación, así que claramente es un despeje y el despeje le queda a González. Como es un despeje forzado, se cobra offside. No hay nada para discutir por reglamento. Después, si queremos discutir, no, pero si fuera al revés no la cobran, a otro equipo no se la cobraron, eso en todos los partidos, no sé qué, ya estamos hablando de otro tipo de charla, más de café, más de amigos, donde cada uno va a tener una chicana para decir, pero a vos una vez no te cobraron, entonces ya ahí no nos podemos meter. Yo acá estoy hablando del reglamento y el offside era efectivamente offside, fue cobrado, no hubo, les robaron, lo favorecen, o sea, eso ya son cosas de Twitter. La realidad es que era offside y se cobró, punto final. Y el penal de River es la tercera polémica, que para mí también, sacándome incluso la camiseta, intentando ser lo más objetivo posible, no hay nada que discutir. Es una falta porque es un pisotón. Se ve claramente como Triusi está de espaldas, incluso sin casi salida, porque estaba contra la raya, con 3 jugadores de Estudiantes de Río Cuarto y ninguno de River cerca, y el defensor, en vez de simplemente hacerle sombra y evitar que gire, quiso ir a robar la pelota, no tocó nunca la pelota y sí tocó el pie de Lucy porque lo pisa. Si la falta era en mitad de cancha, se cobra un pisotón. No hay por qué sacar amarilla ni nada, es un pisotón simple. Perdón, no te vi, se da la mano, se levanta, se sigue jugando, una falta y listo. Como fue dentro del área, es penal, es tan simple como eso. Pero es un penal. Y ahí empezaron, no, pero si esto lo cobraran todos los partidos, eso como te digo es otra discusión. Pero hay una diferencia entre decir, a River le regalan o River roba, con en River se aplica el reglamento. Porque fue básicamente eso en todas las situaciones polémicas de este partido. Así que sin más, River ganó 2-0. Bien por Montiel que metió el penal, bien por Salas que pudo convertir su gol y cerrar su sequía sin goles. Y en el final, bueno, River puso una línea de 5, se tiró atrás, se le vino Estudiantes, como algo parecido había hecho Sarmiento, que sufrimos el final también contra Huracán. Entonces por ahí hay algunas críticas de River no se tiene que tirar atrás, que Coudet entienda que la línea de 5 eso no va. Yo creo que por cómo venimos, River tiene que entender que veníamos de un mal presente, donde no se ganaban partidos, donde River estaba lejos de todas las tablas y estaba mal, y por algo se fue uno de los el técnico más ganador de la historia de River, Gallardo. Entonces ahora Coudet lo que está haciendo es ordenar el equipo y ganar como sea. Y a mí, personalmente, no me parece mal. Obviamente yo quiero ganar, gustar y golear y no estar sufriendo los últimos 10 minutos contra un equipo como Estudiantes de Río Cuarto, claro que sí. Pero en este momento, River el otro día ganó, y cuando terminó el partido, que no se habían jugado el resto de partidos todavía que faltaban de la fecha, River había ganado 3 partidos consecutivos que no pasaba hace un montón de tiempo. Estaba primero en la tabla anual y estaba primero en su grupo, algo que hace meses era impensado. Entonces yo creo que primero hay que intentar decir, bueno, mientras se gana todo lo demás va a acompañar, va a ser mejor. Entonces primero asegurar que sigamos ganando, que se ganen los 3 puntos y ya después iremos viendo esos retoques de mejor juego, esa exigencia del paladar negro como se dice de River para que haya un juego más vistoso. Pero eso para mí no va a pasar de una semana a otra, cuando encima son los mismos jugadores, sino que va a pasar cuando haya un mercado de pases, cuando haya una pretemporada, para que Coudet realmente pueda implementar una idea en la cabeza de todos sus jugadores. Pero por ahora creo que está ganando y eso es importante. No de la mejor forma, no de la que más le gusta al hincha de River, pero está ganando. Y River este año necesitaba ganar por lo que fue el año pasado y por lo que fue el comienzo de este año, así que ojalá seguir por esta vía y cada vez ir yendo un escalón más arriba en cuanto al juego. Nos vemos entonces ahora en 2 semanas porque hay fecha FIFA, en 2 semanas River recibirá en el Monumental a Belgrano y ahí estaré después analizando el partido. Nos vemos, muchas gracias.